campos. Y hasta este punto hemos visto cómo insertar tablas dinámicas, hemos visto también cómo insertar campos calculados en una tabla dinámica, además de segmentaciones de datos y líneas de tiempo. Continuaremos viendo cómo cambiar orígenes de datos sobre una tabla dinámica. Continuamos trabajando sobre nuestro mismo proyecto y vamos a verlo. Y damos inicio a esta nueva cápsula. Para las personas que han llegado por primera vez a este canal, les recuerdo que pueden descargar cada uno de los proyectos en la descripción de este video. Hoy continuaremos trabajando sobre el mismo proyecto en el que hemos venido trabajando acerca de tablas dinámicas. El día de hoy veremos cómo cambiar el origen de datos. Quizá las personas que me hayan seguido hasta este punto se hayan dado cuenta que hemos aprendido a insertar tablas dinámicas, pero ¿y qué pasa si llego a actualizar la información de mi data? Si mi data cambia, son ingresados nuevos vendedores, nuevos productos, pues debo realizar una actualización sobre nuestra tabla dinámica. Entonces vamos a ver cómo se hace. Vamos a irnos entonces a nuestra pestaña Data. Aquí vamos a contener toda la información, por supuesto, acerca del supermercado en el cual hemos venido trabajando. Entonces podemos fijarnos que tenemos distintos productos, tenemos distintos vendedores, y si vamos a modificar esta data, al final, insertando un nuevo vendedor, pues tenemos que actualizar nuevamente nuestra pivot, pero esta vez cambiando el origen de datos. Entonces recuerden que cada vez que actualizamos una tabla dinámica o pivot, vamos a tener en cuenta únicamente la información que ya se encuentra dentro de la data. Es decir, desde nuestra celda A1 hasta nuestra celda G49, que fue la primera selección para crear la tabla dinámica, los cambios que reflejemos dentro de ese rango se van a ver evidenciados en la tabla dinámica. Entonces vamos a ver ello. Por ejemplo, vamos a cambiar en este momento la información de Liliana Córdoba. Vamos a disminuir las unidades vendidas para el día 10 de junio de 2019 correspondiente al producto arroz. Vamos a decir que ella vendió únicamente ese día 10 unidades. Perfecto. Entonces vamos a regresar nuevamente a nuestra pivot, y aquí en la pivot vamos a seleccionar la opción análisis de tabla dinámica. Recuerden que debemos tener el clic sobre la tabla dinámica, el cursor sobre nuestra tabla dinámica, para que nos aparezcan las distintas opciones para trabajar sobre ella. En esta ocasión seleccionamos análisis de tabla dinámica y pulsamos el botón actualizar. Una vez pulsemos el botón actualizar, fíjense que para que podamos verlo a simple vista, vamos a pegar por aquí la información con un pegado especial en valores. Lo pasamos a moneda, y esta información es la que actualmente tiene Liliana. Pero una vez actualicemos la tabla dinámica, vamos a ver cómo cambian esos valores. Entonces nuevamente, análisis de tabla dinámica, pulsamos el botón actualizar y allí vemos la diferencia. 3.184 y una comisión de 159. Bueno, anteriormente pues teníamos un valor diferente. Listo, suprimimos en este momento. Bueno, ya les mostré cómo actualizar la tabla dinámica. Ahora, ¿qué pasa si insertamos un nuevo campo correspondiente a un nuevo vendedor? Podríamos entonces realizar la inclusión de la venta de otro vendedor, por ejemplo, Esteban Rodríguez. Esteban Rodríguez va a tener la misma información. Esto únicamente a manera de ejemplo. Voy a copiar la misma información que tiene Mario Angarita el día 8 de junio de 2019. Vamos a pegar aquí la información. Copiamos aquí también nuestro ID y listo. Aquí ya tenemos información para Esteban Rodríguez. Ahora regresamos nuevamente a nuestra pivot y vamos a insertar aquí algunas filas para que no se sobreescriban nuestras tablas dinámicas. Entonces recuerden que debe haber un espacio en cada actualización para que no se vayan a sobreescribir. Entonces verifiquemos primero que cada uno de nuestros campos tenga un título. En efecto, recuerden que
para cambiar el origen de datos y para crear una tabla dinámica, todos los campos deben tener un título. Cada una de esas columnas debe tener un encabezado para que funcione nuestra tabla dinámica. Ahora vamos a pulsar análisis de tabla dinámica, cambiar origen de datos. Entonces cambiaremos el origen de datos de esta tabla dinámica. Y fíjense que aquí nos aparece el rango que mencionamos al comienzo, A1 a G49. Si bajamos, vamos a darnos cuenta que únicamente está seleccionado hasta Liliana. Bueno, para incluir a Esteban Rodríguez, podremos hacerlo con el mouse, arrastrando nuevamente el cursor por todo el rango, o también podemos pulsar la tecla Shift y pulsamos flecha hacia abajo una sola vez y allí está seleccionado todo el rango. Damos Enter para aceptar y nos lanza un error. Dice, no se puede cambiar el origen de datos de una tabla dinámica conectada a controles de filtro. Ok, bueno, qué bueno que nos haya aparecido este error, porque aquí podemos darnos cuenta también, pues es de gran utilidad saber que no podemos cambiar el origen de datos si tenemos segmentaciones de datos conectadas en este momento a una pivot. Vamos a aceptar y bueno, realmente los errores son buenos, son positivos para que ustedes pues los tengan en cuenta, para que aprendan cómo resolverlos y pues de esta manera podamos seguir trabajando de una manera más eficaz en Excel. Vamos a seleccionar entonces nuestra segmentación de datos. Podemos hacerlo seleccionando cada una de las segmentaciones o también podemos hacerlo seleccionando la pivot. Vamos a seleccionar entonces la pivot para eliminar las dos segmentaciones de una vez. Entonces, análisis de tabla dinámica, luego nos vamos a conexiones de filtro y aquí tenemos nuestras dos segmentaciones, Date Sale y Seller, correspondientes a nuestras ventas y la fecha de esas ventas. Vamos a deseleccionarlas, pulsamos aceptar y allí está. Bueno, nuevamente repetimos el proceso, nos vamos a cambiar origen de datos y pulsamos entonces Shift, flecha hacia abajo y Enter. Perfecto. Allí nos actualizó la información. Entonces, como pueden ver, aquí se está incluyendo a Esteban Rodríguez. Vamos a mover nuestras dos segmentaciones. Seleccionamos una, mantenemos oprimido el botón Control y clic izquierdo para seleccionar las dos al tiempo. Lo desplazamos y regresamos aquí nuevamente y bueno, aquí ya tenemos entonces las ventas de Esteban Rodríguez por $128. Bajamos y ahora queremos hacer lo mismo con nuestra pivot que está listada únicamente por vendedor. Bueno, entonces vamos a análisis de tabla dinámica, cambiar origen de datos. Hacemos el mismo proceso, Shift, flecha hacia abajo, Enter y allí está Esteban Rodríguez. Bueno, ¿qué podemos hacer para actualizar la información de las dos tablas dinámicas al mismo tiempo sin necesidad de tener que repetir el mismo proceso? Entonces imagínense un libro de Excel que contenga hasta 20 pivots. Bueno, pues sería bastante tedioso actualizar una a una cada una de esas pivots y cambiar el origen de datos para ello, pues nos tomaría bastante tiempo. ¿Qué podemos hacer? Podemos irnos hacia nuestra pestaña Data, seleccionamos nuevamente el rango y vamos a darle clic en insertar. Le damos clic en insertar, ahora pulsamos la opción tabla, la tercera opción, y allí nos crea un rango. Entonces, ¿qué queremos hacer en este momento? Vamos a crear un objeto correspondiente a nuestra data dentro de un libro de Excel. Entonces, esta data ya no se va a diferenciar por celdas, sino que ahora va a ser todo un rango. Entonces, fíjense el rango que aparece en nuestra tabla. Dice A1 a G50. Vamos a crear una tabla y Excel por defecto le va a dar un nombre a nuestra tabla para que cuando creemos una tabla dinámica estemos haciendo referencia ya no a un rango, es decir, ya no sería a A1 y G50, sino que en esta ocasión sería a una tabla. Y por defecto Excel la va a llamar tabla 1. Bueno, damos aceptar y listo. Aquí
Entonces, pues Excel ya le brinda un formato por defecto. Ustedes pueden cambiarlo en diseño de tabla y pueden escoger el diseño que más les guste. Vamos a dejar entonces este verde y aquí tenemos toda nuestra tabla de la hoja data seleccionada. ¿Y cómo podremos ver el nombre de esta tabla que fue creada? Bueno, entonces para que puedan confirmar que en efecto el nombre de la tabla se llama tabla 1, vamos a irnos a la pestaña fórmulas. Tenemos fórmulas y vamos a escoger la opción administrador de nombres. ¿Listo? Pulsamos allí y nos va a listar los objetos que se encuentran dentro del libro. Aquí tenemos una segmentación de datos y tenemos también nuestra línea de tiempo. Abajo aparece la tabla 1. Entonces, si checamos el rango, nos vamos a dar cuenta que proviene de la pestaña data, y aquí el rango de la A2 a la celda G50. Entonces, corresponde a nuestro rango seleccionado. Listo, ¿qué solucionamos con esto? Que cada vez que se inserte una nueva persona, por ejemplo, vamos a insertar a Sandra Martínez con, puede ser los mismos datos de Esteban. Los pegamos aquí. Y bueno, otra característica de estas tablas es que cada vez que actualicen la información, los campos que contengan fórmulas se van a autocompletar. Es decir, estos no tenemos que completarlos nosotros, no tenemos que hacer nuevamente la fórmula, ni copiar, ni pegar, sino que se van a actualizar automáticamente. Por ejemplo, nuestro sale number y también nuestro sale value. Bueno, entonces creamos a Sandra Martínez. Nos vamos a nuestra pestaña pivot nuevamente y vamos a correr nuestras dos segmentaciones. Aquí en lo edito y seleccionamos nuevamente la pivot, damos análisis de tabla dinámica y actualizamos. Listo. Como se dieron cuenta, únicamente tuvimos que pulsar el botón actualizar. En esta ocasión no tuvimos que cambiar el origen de datos, porque la pivot ya está haciendo referencia a un objeto y no a un rango. Si bajamos y verificamos nuestra otra tabla dinámica, también vamos a ver a Sandra Martínez reflejada. Bueno, esto porque nuestra pivot de abajo proviene de esta misma de arriba. Entonces cada vez que copiamos y pegamos una pivot, va a contener todas las características que tiene incluidas la tabla dinámica de la cual extrajimos la información. Si creamos una tabla dinámica nueva, no va a suceder este efecto. Entonces tengan siempre presente que cada vez que trabajen sobre una pivot y quieran hacer una que contenga el mismo origen de datos, solamente deben copiar y pegar la misma pivot. Bueno, y entonces aquí ya tenemos nuestra cápsula del día de hoy resuelta. Cambiar orígenes de datos de una tabla dinámica de Excel. Aprendimos dos maneras para hacerlo. Por supuesto, esta es muchísimo más efectiva. Bueno, no se pierdan el siguiente programa de laboratorio de datos, la cápsula. Tendremos una entrega en la cual aprenderemos a insertar o crear formatos condicionales sobre una tabla dinámica. Nos vemos entonces en una próxima entrega. Y si te ha gustado el video, no olvides darle un like y suscríbete a nuestro canal en YouTube. También puedes encontrarnos en Facebook como Laboratorio de Datos y Asertivos Soluciones. Además, si deseas que dictemos una capacitación en tu empresa, puedes escribirnos a los correos que aparecen en pantalla.